Hola amigas y amigos de Al Punto y Seguimos. Para el día de hoy, viernes 17, se repite la circunstancia, estamos en una pequeña pausa habida cuenta de un evento familiar que nos tiene muy felices y para no abandonarles y seguirles dejando las puertas de la casa abiertas, hoy vamos a invitar a nuestra casa, aquí en nuestro espacio Al Punto y Seguimos, a una joven venezolana que admiramos profundamente y que es una persona realmente singular, extraordinaria. Vamos a conversar con Johanna Hausmann. Johanna, bienvenida al Punto y Seguimos. Ay, muchas gracias, César. Siento que estoy viviendo un sueño desde cuando yo era chiquita y te escuchaba yendo para el colegio. A ver, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo era el sueño? Era bueno, tranquilo que era bueno. Ah, bueno, todavía lo llamas sueño, no pesadilla. Johanna, Todavía estamos bien. eres un fenómeno comunicacional único. Eh, para mí, tú eres una especie de espía venezolana en Estados Unidos. Eres una suerte de infiltrada. Te llamas Johanna Hausmann, que no es como decir Juana Rodríguez. Eres tu fenotipo, es un fenotipo gringa, pareces. Y además hablas inglés sin acento. Pero eres venezolanísima. Tú le puedes contar a esa cantidad de gente que te admira, aunque seas un misterio para ellos, quién eres tú. ¿Quién es Johanna Hausmann? Bueno, yo creo que yo represento la crisis de identidad que viven muchas personas que pues se han tenido que ir de su país y reinventarse en otro. Entonces, mira, yo aunque pues como me veo, como hablo en inglés, como me comunico acá en los Estados Unidos, pues pudiera ser confundido como solamente americano. Uh -huh, Eso pues a mí me causó muchas crisis de identidad, porque yo sentía pues eso, ¿qué significa eso? Que no soy lo suficientemente venezolana. uh -huh, Pero yo creo que muchos jóvenes están viviendo lo mismo. Uno puede ser 100% las dos cosas. uh -huh. Y pues mucho de mi contenido trata de lograr esa fusión de que uno puede ser 100% venezolano, sentirse venezolano, tener familia venezolana, querer a Venezuela y también puedes ser, como tú dices, un espía americano. A ver, eh, tú naciste en Caracas. yo nací en Inglaterra Ah, porque pues mis papás estaban en Inglaterra becados, uh -huh. estaban estudiando su posgrado y nací por accidente. O sea, yo no tengo nada. La gente piensa que mis papás son ingleses. Yo no tengo nada de Inglaterra. Yo he ido 2 veces a Londres y eso es básicamente todo lo que sé de Uh -huh. Inglaterra. A ver, Y luego fui a Venezuela hasta los 6 años. uh -huh. Viví acá en los Estados Unidos hasta los 13 y me regresé a Venezuela para pues terminar bachillerato allá en Caracas. Y luego me regresé para acá. Entonces yo siempre pues viví como aclimatizándome a un ambiente nuevo. Y ese momento en el que tú te tienes que aclimatizar, Uh te -huh. das cuenta de las idiosincrasias de cada cultura, de la gringa y de Venezuela. Y ese cambio, y aunque a mí no me gustaba mudarme tanto de chiquita, y en verdad yo creo que eso es una de las grandes razones por las cuales yo me metí en comedia, porque pues la comedia no era una manera solamente de brechar las diferencias culturales en mis nuevos colegios y mis nuevos ambientes, sino también es una manera de ver y analizar las diferencias de cultura que yo estaba viviendo pues durante toda mi infancia y ahora. A ver, si tus papás estaban becados, supongo que estaban becados por el Mariscal de Ayacucho, eran aquellos tiempos. Ajá, Eso quiere decir que tú naciste en los 80. en el 89. Ah, pero yo no te iba a preguntar la edad, jovencita. Yo solo quería. Yo no tengo ningún problema diciendo mi edad. Muy bien. Entonces, pero eres muy joven. Entonces, yo lo que quería era aproximarme porque tu caso, que puede lucir como un caso extraordinario, no lo es tanto, no es un caso único. Tú formas parte de una generación de venezolanos que son formados con un espectro cultural muy, muy amplio. Es decir, mi generación, que fue la generación beneficiaria del Mariscal de Ayacucho, la generación de tus papás, es la mía. Uh -huh. Es decir, nosotros fuimos los primeros venezolanos que aprendimos a hablar inglés.
Antes del Mariscal de Ayacucho nadie hablaba inglés en Venezuela, más allá de What Color is Your Book. Pero nuestra generación fue la que pudo abrirse un poco. Nuestros hijos son los que han vivido esto. Y nuestros hijos son los hijos que fueron formados en estos 20 años de desastre bolivariano. ¿Cómo defines tú ese país que llevas dentro, que es Venezuela? Bueno, como tú dijiste, gente de mi generación, mira, yo no me acuerdo de una Venezuela que no ha estado en problemas políticos. Yo para mí no me acuerdo, no existía. Entonces, Venezuela se tuvo que reinventar en mi cabeza también, porque no puede ser que Venezuela solamente está ligada con la situación política. Entonces, y yo creo que esto ahorita también, lo que estamos pasando, tantos venezolanos que se han ido de Venezuela, Venezuela se ha vuelto un lugar que no se define con geografía, pero se define en casa y se define en la cabeza y en el corazón. Y a muchas veces yo soy la única venezolana en un cuarto. Y yo me siento que soy la embajadora de mi país. Y muchas veces yo soy la primera venezolana que conoce a la gente. Entonces yo creo que todos, y en particular por lo menos yo puedo hablar por mí, yo me siento que Venezuela se representa también en cómo yo la represento. Porque yo la puedo inventar y reinventar en cada ambiente que yo voy que pues no es venezolano. Y yo creo que eso es una gran responsabilidad, no solamente que tenemos mi generación, sino los más chiquitos y los más grandes. O sea, estamos nosotros representando el país. Muy buena definición, Johanna. A ver, ¿cómo entraste en la comedia? Dices que entraste en la comedia como una manera de sobrevivir, ¿no? A mí me da mucha risa porque mi mamá siempre cuenta el cuento de cómo es que ella se dio cuenta que yo iba a ser comediante. Y yo tenía 4 años y estábamos en Disney. Y ella vio que yo estaba como que sentada en una esquina del hotel, ahí como pensativa, estresada, como siempre estoy estresada, yo soy una persona estresada desde los 4 años. Y mi mamá me pregunta, bueno, pero hija, ¿pero qué te pasa? Y yo, es que no entiendo, mamá, ¿cómo es que Blancanieves va a aceptar una manzana de una tipa tan, o sea, mírala, es una bruja, o sea, como que esta tipa es boba o qué. Y pues, desde ese momento, pues mi mamá me dice que se dio cuenta que yo me estaba dando cuenta de los problemas que yo veía pues en la sociedad, bueno, en la sociedad no, en las películas de Disney, pero vamos a decir la sociedad porque a mi mamá le gusta hablar bien de mí. Y las quería como que traer a luz, como que explicarlas. Y yo creo que eso me pasó bastante creciendo, que bueno, además de no entender muy bien qué es lo que era, de dónde era, yo cambiaba de colegio cada 2 años hasta el bachillerato, no me sentía esto, no me sentía lo otro, y comedia era una manera de tener una identidad. O sea, ser la persona cómica de la clase es una identidad. Entonces, ahí pues formó parte de mi personalidad. Pero no me di cuenta que pues eso podía ser un trabajo, una carrera hasta la universidad. A ver, ¿qué estudiaste, Johanna? Yo estudié historia, literatura y teatro. 3 cosas que no me van a dar trabajo, pero bueno. A mí me encantaba entender, o sea, me encantaba la historia por lo menos, por ejemplo, para entender el contexto de pues, cómo vivíamos los seres humanos, cómo expresábamos lo que vivíamos, y la literatura pues también ligada a eso y el teatro también. Entonces yo no era de ciencia, vamos a ponerlo así, no era nada de ciencia. Es curioso porque tú y tu hermano Michel, son teatreros, se han dedicado al arte, al espectáculo, Sí. a otra faceta del espíritu humano. Y Ricardo y Ana Julia, tus padres, pues son absolutamente científicos, son unos científicos sociales, manejan números, estadísticas, hacen proyecciones, dan charlas muy serias, muy sesudas. Las tuyas son todo lo contrario. Sí, sí. Pero en mi casa siempre el arte era pues algo muy respetado. Era la manera
en el que la sociedad puede cambiar y puede darse cuenta de las cosas. O sea, yo desde chiquita, o sea, el arte era para nosotros como que lo que buscábamos para entender también otras culturas. Ujú. Entonces, mira, y mi hermana, por cierto, es historiadora de arte. Entonces, la verdad es que los tres hijos salimos un poco complicados en términos de, bueno, pero estos muchachos, ¿en qué van a trabajar? Sí, ¿Cómo van a hacer? Todo el mundo le decía a mis papás, ay, pobrecitos, en verdad, pobrecitos ustedes, pero estamos saliendo bastante normal, estamos bien. yo creo que sí. Eh, Yo creo que sí. A ver, Johanna, tienes una capacidad de síntesis extraordinaria. De entrada, el humor es un alarde de inteligencia, ¿no? Porque el humor es verle el embés a las cosas y es plantearse, por el humor uno se plantea las cosas más elementales. En efecto, ¿por qué una muchacha, una niña, va a aceptar una manzana de una vieja tan fea y arrugada? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? La niña ha debido ver eso con alguna suspicacia, algún temor, pero para algo tenía que ser así para que existiese el cuento de Blancanieves. Tú tienes esa agudeza del humorista, del que sabe ver el embés de las cosas y verlo con gracia, pero una capacidad de síntesis única, y con un manejo extraordinario del video y de las redes. Te tocó hacer una explicación al norteamericano liberal, entre comillas, o el norteamericano de izquierdas, para que entendiese que lo que está pasando en Venezuela no es precisamente un gobierno de izquierdas asediado por Estados Unidos, como el ejemplo histórico es el de Allende. ¿Qué reacción hubo a eso? ¿Cómo te lo planteaste? yo creo que eso fue otra vez un ejemplo de como cuando uno vive en dos culturas y dos realidades, a veces eh, uno se da cuenta que uno no pertenece a ningún lugar. Uh-huh. Porque yo me sentía muy americana, muy pues demócrata, me gustaban, o sea, como que los demócratas son, básicamente para mí, representan los derechos humanos en muchas discusiones políticas, Uh-huh. y pues me parecía un poco shocking ver que el partido que pues para mí representa los derechos humanos, yo veía mucha desinformación y veía que pues lo estaban utilizando o para oponerse a Trump de otra manera, y eso pues causó que ignoraran los hechos de lo que está pasando en Venezuela. No estoy hablando de todos, obviamente, no estoy hablando de Uh-huh. todos, pero pues yo vi mucho en mis redes que una cantidad importante. Y pues yo me di cuenta que pues como yo vivo en estas dos realidades, era mi responsabilidad explicarle a esta gente que lo que está pasando en Venezuela no se puede juzgar a través de las líneas binarias de la política americana. Esto no es un problema de demócrata versus republicano. Uno puede ser republicano, uno puede ser demócrata y entender que lo que está pasando en Venezuela es pues todo lo negativo que puede ser un gobierno, y no importa qué línea política estás. Y me impresionó que pues muchas de las reacciones a través de este video, que por cierto, nadie me dijo que pues el video en términos de los facts estaba incorrecto, que pues podían enseñar que en verdad no había una crisis humanitaria en Venezuela, no, pero me atacaron a mí como ser humano. Uh-huh. Y porque pues eso es lo que pasa cuando no puedes contradecir eh, el contenido del video. Entonces atacas al mensajero. Y eso fue lo que pasó. Te atacaron sobre todo por el lado de tu papá. Sí, ¿Cómo, sí, cómo, sí. cómo, cómo recibiste eso? Fue así como un poco shocking. Fue como, ya va, pero bueno, primero que todo, soy una mujer de 30 años que tiene una carrera totalmente separada de la de mi papá. Y yo creo que estamos viviendo ya en un mundo lo suficientemente progresista para poder decir que yo soy mi propio ser humano que puede tener mis propias opiniones separadas a mi papá. Eh, pero también yo pensé, pero, o sea, esto no quita lo que estoy diciendo. O sea, tú me puedes odiar como ser humano, Uh-huh. que como estoy en las redes, lo veo, yo sé que hay gente que yo le caigo mal y eso está bien, pueden tener sus propias opiniones, pero eso no puede quitar el mensaje, eso no puede quitar el mensaje de lo que está pasando en Venezuela, es un hecho. Uh-huh. Y, y,
y vi lo chimbo, pues, que pueden ser las discusiones cuando no tienen hechos. Fíjate, Joana, claro, quien se somete a la vida en público va a recibir mucha admiración, mucho aplauso, pero te lo puedo decir por experiencia propia. Hay mucha gente que te quiere y te reconforta, y qué maravilla, ¿no? Ujú. Pero hay dos o tres cretinos a los que les caes muy mal. Claro, el ser humano es de naturaleza morboso y uno no piensa en los miles que te abrazan y te felicitan, sino en el que te dijo tal X crítica. Total. A ver, pero uno tiene que seguir adelante porque por alguna razón uno se metió en la vida pública y uno se metió a opinar y a pregonar sus opiniones. Ujú. Tú lanzaste ese video, más allá de las críticas y sobre todo críticas absurdas y muy injustas, porque además empezaron a atacar a tu padre, a Ricardo Hausmann, y atacarlo donde tampoco se podía atacar a Ricardo por allí. Pero tú hiciste ese video con un propósito político, evidentemente. Sí. ¿Lograste el objetivo político que estabas buscando? Eh, Me gusta pensar que sí. Ujú. Eh, yo, pues, mira, lo puedo ver más que todo en la manera más humana que es mis amigos, porque las redes yo creo que se puede deshumanizar las conversaciones muy rápidamente, entonces no me voy a juzgar a través de eso, pero voy a juzgar las conversaciones que tuvo luego de ese video con mis amigos americanos acá Ujú. y emails que recibí. Y me dijeron, mira, Joana, yo tenía una visión totalmente errada de Venezuela y gracias por explicármelo, porque mm, la verdad es que claramente no entiendo lo que está pasando y me estaba, mi odio hacia Trump o X era la razón por la cual yo me sentía un poco incómodo diciendo que pues lo que está pasando en Venezuela está bien hecho. Y eso para mí es suficiente, de que yo le cambié la opinión a la gente que yo respeto y quiero, eso ¿Verdad? para mí significa que pues tuvo un efecto positivo. No tengo la menor duda y bravo, bravo por eso. ¿Sabes? El problema venezolano ha pasado a ser un problema internacional. Uh-huh. El señor Pompeo, o Pompío, como le dicen en Estados Unidos, va a la casa veraniega de Putin en el Mar Negro, en Sochi, a hablar de Venezuela. Uh-huh. La Unión Europea se preocupa por Venezuela. La vecindad, es decir, Latinoamérica, el problema es Venezuela. Nos hemos convertido como en la familia mal avenida de la cuadra, ¿no? Del Uh-huh. edificio, el matrimonio que pelea todas las noches armando escándalos, o como decimos, a grito pelado, donde los niños lloran, y la gente entra en ese apartamento y empieza a opinar. Es decir, somos ya tema de discusión en la junta de condominio de ese edificio. Sí. A los que vivimos en la casa no nos gusta que los demás se metan en nuestros asuntos, pero ya por lo visto solo podremos resolver nuestros entuertos con la ayuda de los vecinos. Piensa tú como jefa de la junta de condominio de ese edificio. ¿Qué nos dices a nosotros, esa familia mal avenida que por lo visto se está matando a gritos y a golpes? Bueno, por muchos años Venezuela no estaba en la discusión de condominio. No. Era una familia, ponte tú, bastante que la gente no conocía muy bien. Y te puedo decir que desde afuera era casi imposible tener una discusión de Venezuela con un extranjero que no era o ay Hugo Chávez o las misas o las playas. Ahora por lo menos estamos en las conversaciones de la gente de una manera que yo creo que bien o mal, yo creo que es necesaria. Yo creo que la gente sabe lo que está pasando en Venezuela ahora. La gente entiende que esta familia está pues corrompida en este momento. Y yo creo que eso es una posición mejor a la cual estábamos hace unos años. Que pues Venezuela era que sí, el nombre de un país X que usaban en las películas cuando querían como que un lugar un poco misterioso. Ya no somos un misterio. Y yo creo que el estar en el misterio era sumamente peligroso. Y ya salimos de eso.
y es verdad, tenemos que calarnos entonces las opiniones de la gente que pues no entiende todos los detalles y todas las idiosincrasias de este desastre, pero por lo menos están hablando. Y yo creo que eso es necesario. Johanna, yo no sé si estamos ya a un brinquito del comienzo de la solución, porque creo que la salida del régimen, o como dice Juan Guaidó en su discurso, el discurso del cese de la usurpación, no es el final del proceso, es apenas el comienzo de un proceso muy largo de reconstrucción. Resulta que cuando se instaura el gobierno de transición, te llama el gobierno y te dice, señorita o señora Johanna Hausmann, usted es una experta comunicadora, tiene una habilidad extraordinaria para comunicarse por las redes, goza de un sentido del humor privilegiado, sabe hablar con su generación, es una buena intérprete, una buena interlocutora con sus congéneres, y queremos ponerla al frente de la oficina X o con tal responsabilidad comunicacional. Usted tiene que presentarnos un plan a la brevedad posible para explicarle a los venezolanos qué es lo que estamos haciendo ahora que ya ha finalizado la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué haces? Uf, César, no me lo pone fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Mira, yo creo que a través de las redes y pues lo que yo he visto, el venezolano, bueno, ya con más del 10% de la población fuera del país, con el 32% actual diciendo que pues se quiere ir del país en los próximos meses, tenemos que reconstruir la identidad venezolana. Y la tenemos que reconstruir con orgullo. Y hay una razón por la cual yo creo que los venezolanos cada vez que ven algo venezolano que está triunfando fuera, se aferran más que yo creo que cualquier otra identidad que yo he visto en mi vida. Y yo tengo muchos seguidores que no son venezolanos. Yo creo que es necesario reconstruir la identidad venezolana a algo que nos llena de orgullo a través, para mí, no solamente de la política y tal, del arte, de las redes, de lo que podemos crear y lo que nos puede representar, más allá del desastre y nuestra historia, porque somos mucho más que eso. Y los venezolanos que están triunfando afuera y los venezolanos que también recién llegados afuera, que le están echando pichón, representan esa identidad. Y los que están adentro más que todo, porque siguen luchando. ¿Cómo defines esa identidad, Johanna, a tus 30 años? Esa es una muy buena pregunta, porque yo acabo de ir a la obra de mi hermano en Miami, que trajeron estos músicos del Clavo, pues muy pequeño pueblo. Viva la parranda. Sí, y ellos representan, pues yo no podía parar de llorar viendo esta obra, porque aunque se llama Viva la Parranda, y esta gente pues que sigue en Venezuela, que representa el sazón, el ritmo de Venezuela que yo no había visto en mucho tiempo, no sé cómo explicarlo, pero era el sentido del humor, un sentido de venezolanidad que no había visto en mucho tiempo. Y yo dije, wow, esto es ser venezolano. Al igual de cuando yo veo a una persona en el restaurante que queda cerca de mi casa, muchacho venezolano que trabaja, y cuando nos vemos y es así como que un clic inmediato y empezamos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida, y en verdad lo conozco desde hace 3 semanas. Eso yo creo que es el representante, eso yo creo que es de ser venezolano. O sea, hay algo ahí, un yo no sé cuál venezolano que está inculcado en nuestro ser, y yo creo que es este ser positivo, pero también yo creo que el venezolano no puede ignorar nuestra realidad. Somos resilientes. O sea, mira lo que acabamos de vivir y lo que seguimos viviendo. Y seguimos. Y yo creo que eso también es la identidad venezolana. O sea, los que no paran de tener esperanza. Y yo creo que esa esperanza es importantísimo en este último trecho que yo creo que tenemos.
para mí, yo no sé cómo respondí, pero tuve muchos sentimientos y traté de explicarlo lo más posible, pero yo creo que es la esperanza y el sazón ay no, yo no sé, me dan ganas de llorar, pero que me dan ganas de regresar después de esa descripción que no tuvo ningún sentido que acabo de dar. Pero eso es. Johanna, yo creo que tienes el trabajo, ¿no? You got the job. Yo felizmente ¿Viste? agarro esa responsabilidad y sigo, pues, me encantaría. Yo feliz. Si esto, yo siempre digo, si terminamos esta pesadilla, yo quiero regresarme a Venezuela y crear un show que pues no solamente lo vean los venezolanos, que nos vean en todos los rincones del mundo, porque tenemos con qué. Uh-huh. Johanna, lo que nos viene es un trabajo muy duro. Y dije en una entrevista reciente que me hizo el amigo Camilo Egaña en CNN, que tu generación es la que tiene que reconstruir y levantar los ladrillos y hacer ese país que perdimos, ¿no? Y como tú dices, ha de comenzar por rescatar la identidad. Así que me parece magnífico que pienses de esa manera y que definas al país de esa manera tan tuya, ¿no? Te agradezco mucho estos momentos. Muchísimas gracias, César. ¿Algo para despedirte? Bueno, reitero que lo único que no podemos perder es la esperanza. No importa qué rincón estamos, de dónde nos están viendo, la esperanza es lo clave para el próximo paso. Entonces hay que seguir con eso. Así será. Gracias, Johanna. Gracias a ti, César. Y que sigan los éxitos. Un beso Muchas muy grande. gracias. Un beso. La magnífica Johanna Hausman. Gracias a ella y gracias a ustedes, pues, por permitirnos estar allí. Y bueno, seguimos pendientes de toda la información. El próximo lunes vamos a conversar el lunes también les tenemos con algo Laureano. Con Laureano Márquez, porque seguimos en este proceso del evento familiar, pero muy sobre la noticia, ¿eh? Así que cualquier cosa, por supuesto, nos conectaremos siempre. Gracias por la confianza, por permitirnos estar allí y tengan todos pues el mejor día posible.